Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Erika Juliet Toro Patiño, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad La UNAD. A continuación voy a explicar sobre la medición de variables físicas en el tema escogido, que fue agricultura. Bueno, entonces las mediciones se pueden realizar a través de principalmente sensores. Tenemos el sensor en la agricultura para la humedad, sensores para la temperatura, sensores para el suelo, sensores para el sistema de riego, sensores de potencia, de presión, de velocidad. Para ello entonces voy a dar una corta explicación sobre el sensor de cada uno. Bueno, el sensor de temperatura o termómetro se utiliza para tomar la temperatura que tiene la tierra de un cultivo, ¿sí? El sensor de medición de humedad es también relacionado con el sensor de temperatura, porque el sensor de medición de humedad del suelo dice en qué términos está, para sí mismo si necesita más agua o necesita evitar la sequedad. Con el de temperatura se toma el calor suficiente, la temperatura a la que está disponible, en la que se encuentra el cultivo, y con el sensor de humedad del suelo pues se determina si está en las medidas correctas que necesita el cultivo. Depende del cultivo que se necesite, así mismo son las medidas. El sensor de presión. El sensor de presión pues es a partir de la unidad de la fuerza de Newton se determina una unidad de presión pascal. Esto se utiliza en los sistemas de riego. El sensor de la medición de distancia es a través de un ultrasonido. Se dice que principalmente se toma la distancia en medida lineal. Bueno, y por último tenemos el sensor de, luego tenemos el sensor de peso, que nos ayuda en los cultivos a medir la cantidad necesaria que se necesita para llevar el producto, para no sobrecargar alguna máquina, porque para ello también existen otras máquinas que trabajan a cierto peso. Entonces se tiene un sensor de peso y aquí en la imagen pues mostramos cómo se evidencia. También tenemos el sensor de nivel. Este se utiliza principalmente, bueno, pues para medir el agua. Pues principalmente en la agricultura se utiliza para medir pozos, para medir la piscicultura, algunos lagos. Aquí podemos evidenciar cómo es un sensor de nivel, que está también, pues todos estos sensores son manejados a través de la IoT, del Internet de las cosas. Bueno, también tenemos el sensor para medir, bueno, el sensor para medir la velocidad del viento, que es importante ya que pues hay algunas estaciones que son muy fuertes para ciertos cultivos, y con este sensor, que podemos medirlo a través de un anemómetro, a partir de él podemos medir la velocidad en la que está pasando el viento, ¿sí? Y ya por último, pues quiero aclarar que todos estos sensores funcionan a partir de aplicaciones. Las aplicaciones pues funcionan a partir del Internet de las cosas. Estos sensores son creados a partir de la instrumentación eléctrica que se ha creado. Entonces, la instrumentación eléctrica genera, como decía de un principio, pues es la recepción de datos y variables físicas, y a través de ellas
pues hace que todos estos sensores funcionen correctamente para monitorear el sistema de cultivo, principalmente en la agricultura, para obtener un cultivo estable y de calidad. Gracias por su atención prestada.